básicamente. De antemano agradecemos la invitación del distribuidor Mansuera, quien siempre se da unas excelentes capacitaciones, y le agradecemos invitarnos para esta capacitación y para todos sus clientes. El día de hoy vamos a tener una capacitación que se va a llamar Mitos de Lubricación, con un poco de la mano de la marca Cedelco. Vamos a conocer temas muy interesantes, muchos mitos que hay en la calle, y hoy Alixon, voy a aclararlos. Discúlpame que te interrumpa, Alixon. Arrancaste súper bien el audio, pero parece que te alejaste del micrófono. Ok, ahí me escuchan. Ahí está, bien. Perfecto. Listo, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Como les mencionaba, muy buenos días, bienvenidos a la capacitación de hoy, es Mitos de Lubricación. La idea de hoy es que podamos aclarar muchos temas que hay en la calle y podamos resolver todas esas dudas e inquietudes. Les agradezco para la capacitación, por favor, tener los micrófonos en mute o apagados, y cuando deseen participar en el tema que estamos revisando, hacer una pregunta, con mucho gusto lo activan y resolvemos la inquietud. Si de pronto hay más personas que tienen inquietud sobre el mismo tema, esperamos que resolvamos la inquietud del compañero y después seguimos con el siguiente y damos un tiempo para resolver dudas. Si ya se extiende un poco más, al final de la presentación nuevamente resolvemos todas las dudas que tengan. ¿Listo? No se preocupen. La idea de hoy es aclarar todas las dudas y que podamos salir con los temas muy claros y sin ningún tipo con todas las respuestas que esperamos escuchar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Vamos a hacer una pequeña introducción de qué es Cedelco, la marca, un poco de su historia, para que también conozcamos qué es Cedelco como tal. Primero que todo, la estrategia general de Cedelco es en diferentes temas. Uno, mantener altos estándares de calidad, partes originales de General Motors, tranquilidad, tiene una historia, generar confianza, entender las necesidades de nuestros clientes. Tenemos una confiabilidad, un legado y una experiencia, donde buscamos precisamente esa experiencia transmitirla en cada uno de nuestros productos y a través de nuestros clientes. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? Hoy en día la tecnología está cambiando la forma en que operamos, y casualmente con lo que estamos haciendo hoy es una forma de ver cómo está cambiando la tecnología en la forma que operamos. Ya no son las capacitaciones presenciales, sino ya capacitaciones virtuales, información online. Entonces les quiero mostrar un pequeño video que nos hace reflexionar sobre estos cambios que se están presentando en la actualidad. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja.
¿Qué opinan, amigos? Bueno, ese es un pequeño video que quería compartirles. Como nos podemos dar cuenta, pues el mundo está cambiando de manera forzada o no forzada, y también con el tema de la tecnología. Entonces, pues la idea es que los invito a que cada día nos reinventemos, que busquemos nuevas formas de trabajar, nuevas formas de entender las cosas y cada vez reinventarnos para ser unas mejores personas y unos mejores profesionales en nuestro trabajo. Ahora ya les quiero compartir un poco de lo que es la historia de Acedelco, para de pronto algunas personas que todavía no conocen un poco de la historia y la trascendencia que tiene esta marca. Si están viendo ya ahorita el video sin empezar, ¿sí? Sí, Alexon, sí. Listo, gracias. Acedelco, la garantía de los expertos. Acedelco es la marca de autopartes mundialmente reconocida por su liderazgo en el mercado. Por más de 100 años, ha encendido la chispa de la industria automotriz, ofreciendo partes de reemplazo para prácticamente todas las marcas de vehículos, innovando y fijando los estándares de calidad en el planeta entero. Hoy en día, Acedelco, marca premium y global de autopartes de General Motors, tiene presencia en más de 100 países. Toda gran historia tiene un gran inicio, y Acedelco surgió como un hobby. En 1908, el motociclista francés Albert Champion fabricaba sus propias bujías, afición que se convertiría en negocio al crear The Champion Ignition Company, para después asociarse con Buick Motor Company, dando origen a AC Spark Plug Division, que varios años más tarde se convertiría en General Motors. Para 1916, comenzaron a sentarse las bases de lo que sería la United Belco Division de General Motors, ya que muchos fabricantes de accesorios automotrices como Dayton Engineering and Laboratories Company se consolidaron. En 1969, Acedelco llega más lejos que nunca, ya que sus bujías son usadas en el primer viaje a la Luna. En 1974, después de muchas reorganizaciones, los componentes ACE y Delco finalmente se unen para formar Acedelco Division. Actualmente, Acedelco aumenta los números de parte y aplicaciones cada día con el fin de satisfacer las crecientes necesidades del mercado, creando productos de calidad 100% garantizados que ofrecen máxima durabilidad y la confiabilidad que todo automovilista necesita. Acedelco también tiene a El Teacher, personaje y vocero de la marca que representa su lado lúdico y al mismo tiempo se identifica profesionalmente con los técnicos automotrices de México y de países como China y Japón, donde es muy popular, demostrando la honestidad y experiencia de la marca de los expertos. Continuaremos trabajando para ser el mejor proveedor de servicios y autopartes de alta calidad del mercado automotriz y así satisfacer a nuestros clientes en todo el mundo, otorgando productos competitivos todo el camino. Acedelco es la garantía de los expertos. Acedelco. ¿Segura? Bueno, básicamente lo que quería era mostrarles un poco de la historia de Acedelco, para que de esa manera conozcamos también de que Acedelco no es una marca que hizo un convenio con General Motors, sino Acedelco es una marca de General Motors, como lo es Chevrolet, como lo es Buick, como lo es Cadillac, que son marcas de General Motors. Y Acedelco es la marca de postventa de repuestos de General Motors. Y en este momento, hace aproximadamente 3 años, ya Acedelco se volvió aún más importante dentro de General Motors porque ya es equipo original. En Estados Unidos, los 2 millones de vehículos que se fabrican en Estados Unidos, tanto de Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, ya vienen con partes originales de Acedelco. Ya tanto como los lubricantes, las baterías, arranques, alternadores, sensores, mangueras, radiadores, etcétera, diferentes componentes de los vehículos, ya hoy en día son originales Acedelco.
Entonces, pues precisamente ya se le está dando ese posicionamiento donde Acedelco no es la marca alternativa de General Motors, sino Acedelco es la marca original, de equipo original de Chevrolet o de General Motors. Y también pues tiene un portafolio para atender otras marcas en cada uno de los segmentos de repuestos, baterías y lubricantes. Les recomiendo por favor el tema del micrófono, ya que afecta la capacitación. Básicamente buscamos enfocarnos en todo lo que es equipo pesado, transporte, motos y vehículos livianos, ya que como ustedes saben en la actualidad, pues todos estos vehículos hoy en día son más costosos y eficientes y a la vez también complejos. Y ya entrando un poco en materia, pues los lubricantes cada vez también tienen unas formulaciones específicas para cumplir con estos estándares de calidad y este tipo de operaciones. Ya vamos a entrar un poco ya en materia, lo que son los mitos de lubricación. Y pues, por favor, como les mencionaba, si quieren hacer alguna duda, por favor activen el micrófono, de lo contrario, por favor, mantengámoslo apagado para no afectar la capacitación. ¿El motor consume aceite? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Muy bien. Precisamente ¿por qué? Porque el aceite se quema gradualmente en la cámara de combustión al lubricar los anillos y los pistones. Porfa, la persona que tiene el micrófono, es que no permite escuchar bien. Como les estaba mencionando, en la cámara de combustión, al lubricar los anillos, los pistones y los cilindros, va a haber un consumo de aceite, como lo podemos ver precisamente en la imagen. Cuando se está lubricando, en el proceso de combustión, se va a generar un consumo normal. Este consumo, pues va a estar una parte en la parte de las válvulas, otra parte en la cámara de combustión y otro dado por la untuosidad. ¿Qué es la untuosidad? Es la capacidad del lubricante en que se adhiere a las superficies para proteger y evitar el desgaste. Esto le permite garantizar al máximo de protección de los componentes y disminuir los desgastes. Pero asimismo, se va a generar un consumo. El consumo va a estar atado por diferentes factores. Puede ser la forma de manejo, las tolerancias del vehículo, las condiciones de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre va a haber un consumo de aceite. Y eso va a estar atado también al tipo de motor. No va a ser la misma proporción de un consumo de un motor pequeño, de un vehículo liviano de 1000 centímetros o de menos, versus un camión o versus un vehículo de 8 ejes o clase 8 de un motor ISX de 450 caballos. Al motor no le baja ni una línea de aceite. ¿Eso es verdadero o eso es falso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Al motor no se le baja nunca una línea de aceite? Falso, porque estamos hablando de Falso. Exactamente. Precisamente hay varios factores que influyen en el consumo de aceite y como lo mencionábamos, entonces vamos a ver que en la varilla de aceite pues va a bajarse. Pero ¿qué es importante tener en cuenta? Pues, ¿qué parámetros debo tener en cuenta en la medición de la varilla de aceite? Básicamente, acá vemos una gráfica, esto es de un manual de vehículo, esto es de un motor Isuzu de Chevrolet, de la línea N, donde vamos a observar que generalmente la varilla de aceite tiene 3 puntos, ¿cierto? Donde vamos a ver que el punto 7, que es el más alto, es el límite superior para inspección. El punto 6 es el límite superior para recarga de aceite. Y el punto 5 es el límite inferior, donde ya básicamente debemos ya adicionar aceite. Pero que es importante tener en cuenta que tanto en el punto 7 al punto 5 tiene un buen nivel de aceite. ¿Qué significa eso? Que si yo ya estoy en este punto, no significa en el punto mínimo de nivel, no significa que mi motor se va a quedar sin aceite. Precisamente lo que indica es que debemos hacer una recarga, pero esta recarga no debemos hacerla nuevamente hasta el punto más alto. La recarga se debe llevar simplemente hasta el punto superior de recarga, que en este caso es hasta el punto 6, hasta el nivel medio. Ese es el punto óptimo y generalmente hay muchos conocimientos sobre esto. Nosotros pensamos que entre más aceite tenga, mucho mejor y en realidad es todo lo contrario.
ya que si adicionamos mucho aceite, lo que vamos a generar es problemas de lubricación, problemas en la bomba y problemas como tal en el motor. Entonces, simplemente, cuando hacemos el cambio de aceite, se deja en el nivel óptimo normal, que es el punto de máximo de inspección, que es este, cuando se hace el cambio de aceite. Y posterior, en el trabajo que se va realizando, se va consumiendo el aceite y ya desde que esté en este nivel va a estar bien. O sea, desde que esté en este nivel sigue estando bien hasta que llega al punto 5, que es el límite inferior, y nuevamente se hace una recarga de aceite, pero solo hasta el límite superior 6, o sea, hasta la mitad de la varilla, no hasta el 7. Ahí se debe manejar el tema de la recarga. ¿Por qué? Porque de esa manera garantizamos un nivel adecuado de aceite y no adicionamos aceite de más que también va a tener problemas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Acá está precisamente la inspección del nivel de aceite, cómo se debe realizar y cómo si nosotros ya tenemos un alto nivel, como por ejemplo en el punto 1, límite superior más allá de la inspección, que es este, lo que en realidad nos toca hacer ya es un cambio de aceite en el motor. ¿Por qué? Porque ¿qué significa? Cuando hay un proceso normal de trabajo del aceite, más la combustión, más el hollín que se va generando, el aceite va aumentando su viscosidad y cuando miremos en la varilla, posiblemente nos puede mostrar es un aumento de nivel de aceite. Y en realidad lo que nos toca hacer es un cambio de aceite ya de servicio, o un cambio de aceite sí, un mantenimiento. Y ya en el límite inferior, simplemente lo que debemos hacer es un relleno de aceite, ¿listo? Y solo hasta el punto 6 o el punto medio, donde es la zona de recarga de aceite. Eso es importante tenerlo en cuenta porque generalmente adicionamos más aceite de lo que necesita el vehículo o cuando ya está en el límite inferior o ya está en el límite medio, ya pensamos que el motor se va a quedar sin aceite y que va a fallar. Y no, no hay ningún inconveniente. Precisamente esto es del manual de lubricante, del manual de aplicación de los motores Chevrolet tecnología Isuzu de toda la línea N. Y así pasa en diferentes vehículos. El aceite se puso negro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eso es bueno o eso es malo? Es normal por el uso. Exacto. Precisamente una de las características más importantes del aceite es absorber todos los contaminantes que se generan en el proceso de combustión. ¿Qué significa eso? Puntualmente en los motores diésel, el proceso de combustión es muy sucio, se generan muchos subproductos del proceso de combustión y el aceite debe tener la capacidad de mantener limpias todas las superficies internas del motor y mantener en suspensión todas estas partículas contaminantes para que no queden dentro del motor. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un aceite sucio, voy a tener un motor limpio, o sea, que está haciendo en realidad su trabajo, porque todos esos contaminantes deben quedar en suspensión en el aceite y irlos dejando de manera gradual en el filtro, hasta que ya llega a su máximo de periodo de servicio, donde ya cambio el filtro y cambio el aceite. Pero al hacer esto, lo que voy a garantizar es que internamente en mi motor está en perfectas condiciones, todas las superficies están limpios, los anillos, el pistón y el cilindro, permitiendo un adecuado funcionamiento, que los anillos estén libres y de esa manera garantizar una mayor vida útil de los componentes. Un aceite más viscoso protege más mi motor. No. Así es. Muy bien, precisamente no un aceite más viscoso va a proteger mi motor. Nos pasa mucho en los arranques en frío, cuando prendemos el vehículo en las mañanas. Cuando vamos a prender los vehículos en las mañanas, precisamente lo que necesitamos es que el aceite lubrique lo más rápido posible y llegue a las partes más altas del motor. De esa manera garantizo disminuir el desgaste del vehículo. Los arranques en frío casi equivalen a un desgaste de un recorrido de 300 kilómetros en ruta. Entonces, si yo no hago una adecuada operación, una adecuada lubricación en el momento del arranque, voy a generar o incrementar el desgaste del equipo. Actualmente hay aceites todavía monógrados y hay aceites multigrado. Para acá podemos observar la diferenciación entre un multigrado y un monógrado, donde vamos a ver que a temperaturas muy bajas, el aceite multigrado tiene una menor viscosidad, generando una mejor bombeabilidad, lubricando más rápido los componentes. Mientras que un aceite monógrado, nos vamos a dar cuenta que como es un aceite que solo tiene una viscosidad a un rango de temperatura, en temperaturas en frío es muy viscoso y no va a generar una protección adecuada del equipo.
posterior llegamos a una temperatura de 100 grados, donde ya a los 100 grados la viscosidad va a ser exactamente igual, que es aproximadamente el rango de operación, pero no solo es esa temperatura de operación, vamos a darnos cuenta que ya en temperaturas más altas, ya posterior a los 200, temperatura de anillos, ya nuevamente el monogrado pierde su viscosidad, mientras que el multigrado mantiene su viscosidad. ¿Y eso qué significa? Una mayor protección ante el desgaste, tanto a baja temperatura como a alta temperatura. Y de esa manera garantiza un mayor periodo de servicio de las piezas de mi equipo o el funcionamiento de mi equipo, garantiza una mayor vida útil y un mejor rendimiento. Alexson, perdón, hay una pregunta que dice, buenos días, excelente charla, una consulta. ¿A qué se debe que el aceite se forme un tipo de pasta en el vehículo a diésel? ¿Que forme un qué, perdón? Un tipo de pasta. Ah, ok. Bueno, generalmente eso se llama lodos o barnices. Eso se genera por un incremento de la temperatura y de los subproductos de la combustión. Y eso empieza a generar una capa cerámica alrededor de la superficie. Y eso se debe a la oxidación del aceite, los subproductos de la combustión y altas temperaturas. Precisamente cuando tenemos un buen aceite, en este caso, por ejemplo, los productos de Acelco que están diseñados para proteger sobre estos lodos y barnices, lo que hace es evitar que se genere esa capa adicional o ese lodo barniz que se genera por alta temperatura del subproducto de la combustión y oxidación del mismo aceite. Entonces, generalmente lo que pasa es que cuando ya hay motores que tienen esa capa y aplicamos un aceite más detergente, lo que hace es que limpia esa capa, la remueve, va a haber un mayor consumo en su etapa inicial de cambio, pero posterior al segundo o tercer cambio ya vuelve a generar una capa de recubrimiento adecuada y ya disminuye el consumo de aceite. Pero básicamente eso se genera por los subproductos de la combustión, alta temperatura y oxidación del mismo aceite. Bueno, vamos a seguir con otra duda muy común. ¿El dedómetro me permite a mí saber la viscosidad del aceite? No, eso es negativo. Así es, falso. Precisamente uno, pues la mano no es un instrumento calibrado. Dos, la temperatura corporal va a ir cambiando. El ambiente y la temperatura ambiente va variando, entonces puede ser que en diferentes zonas geográficas va a haber una mayor temperatura o una menor temperatura y eso a mí me va a generar una sensación diferente del aceite, ya que el aceite siempre va a estar atado la viscosidad a la temperatura. Y siempre la temperatura del motor va a estar en un rango entre 40 o 100 grados, así se mide la viscosidad del aceite, que generalmente pues yo no voy a medir la viscosidad con mi mano a esos rangos de temperatura. Entonces siempre la viscosidad de los aceites se deben medir a 40 y a 100 grados mediante un instrumento en laboratorio que se llama el viscosímetro, que lo que tiene son unos tubos capilares y mide el aceite midiendo el tiempo durante un área y de esa manera calcula la viscosidad a 40 y a 100 grados. ¿Por qué se mide a 40 y a 100 grados? Porque es las temperaturas de operación generalmente de la parte automotriz de los vehículos. A 40 grados porque la viscosidad aproximada en los arranques. Y a 100 grados es la temperatura normal de operación de los vehículos y temperatura normal del aceite. Entonces siempre yo voy a validar y van a ver que en nuestras fichas técnicas vas a encontrar la viscosidad a 40 y a 100 grados. De esa manera garantizamos protección con nuestros aceites multigrados tanto a temperaturas bajas de operación como a temperaturas altas de operación, garantizando la más alta protección de los componentes. Cuando se mezclan aceites de diferentes marcas, ¿se cortan? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. Cuando se mezclan aceites de diferentes marcas, ¿se cortan? No pasa nada si la viscosidad es la misma. Muy bien, falso, no se cortan, pero siempre y cuando debemos tener unas condiciones mínimas. Los lubricantes no sufren ningún deterioro o se cortan cuando se mezclan siempre y cuando se garantice nivel de calidad, viscosidad y si tiene formulación de ahorro de energía o combustible. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa eso? Siempre que yo voy a cambiar de marca de aceite, cuando vaya a cambiar de otras marcas a Acedelco, lo que vamos a ver es uno, vamos a ver primero vehículo liviano y después vamos a ver en diésel.
Uno, vehículo liviano, nivel de calidad API de servicio. Entonces, en el caso de vehículo liviano, actualmente se maneja SN. Entonces, garantizo que si mi aceite venía con SN, pues vuelvo a utilizar un SN. Dos, y muy importante siempre, el grado de viscosidad. La viscosidad es la propiedad más importante de los lubricantes. ¿Por qué? Porque la viscosidad es precisamente, garantizo la holgura o el espesor adecuado para disminuir el desgaste entre mis componentes. Cuando un fabricante de equipo fabrica un motor y todos sus componentes lo fabrica para una viscosidad determinada. ¿Por qué? Porque con esta viscosidad garantiza, uno, disminuir al máximo el desgaste. Dos, que la bomba de aceite funcione de manera correcta. Y tres, que la viscosidad es la correcta para disminuir la fricción y de esa manera disminuir el consumo de energía, que en este caso sería consumo de combustible. Entonces, por eso es muy importante garantizar siempre la viscosidad recomendada por el fabricante. Y tres, vamos a ver otro término que no es tan conocido que se llama conservación de recursos. ¿Qué significa eso? Significa ahorro de energía o ahorro de combustible. Este símbolo yo lo voy a ver solo en ciertas viscosidades. ¿Qué viscosidades? 0W20, 5W20, 5W30 y 10W30. Solo esas 4 viscosidades a mí me permiten generar un ahorro de combustible. Viscosidades como 10W40 o 0W40 o ya un 20W50 ya no me generan ahorro de combustible. ¿Por qué? Porque como la viscosidad es mucho más alta, va a haber una mayor resistencia al movimiento y el motor tiene que consumir más energía. ¿Y el motor de dónde saca energía? Del combustible. Entonces, por ende, ya viscosidades más altas no van a generar un ahorro de combustible para el que de pronto inicialmente había sido diseñado el motor. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y hoy, en la actualidad, se está dando ya el cambio de que ya estamos migrando de viscosidades como 20W50 a viscosidades como 10W30 o 5W30, generalmente acá en Latinoamérica, con el fin de generar ahorro de combustible, y los diseños de motores actuales pues están enfocados también a disminuir el consumo de energía. Precisamente como nos podemos dar cuenta, los motores de vehículos livianos hoy en día, por ejemplo con General Motors, son motores muy compactos, motores muy pequeños, pero que generan unas altas revoluciones y también un mayor caballaje o potencia. Esto en cuanto a vehículos livianos. Ahora vamos a ver en los diésel. Cuando hacemos cambios de diésel, nuevamente debo validar el nivel de calidad API, si es un CK4, si es un CJ4, si es un CI4 Plus, si es un CH. Adicional, debo validar la viscosidad, como les mencionaba, muy importante, 15W40, y ya el nivel de calidad con el que cumple puntualmente este aceite. Entonces, si es un CI4 Plus, si es un CJ4 o si es un CK4. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, siempre cuando hagamos cambios de marca de aceite, tener en cuenta estos factores. Al cambiar de marca de aceite, ¿el motor sufre daños? De ninguna manera. Falso. Exactamente, falso. ¿Por qué? Porque precisamente actualmente hay unos requerimientos ambientales, que en este caso puede ser la EPA en Estados Unidos o el Euro en Europa, que son los que rigen el tema ambiental y que nos regimos en Latinoamérica, sobre todo nosotros más que todo por el euro. Y estos requerimientos ambientales lo que hacen es que los fabricantes de equipo, ya sea General Motors, Renault, FCA, Mazda, etcétera, 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 todas las marcas que existen, cumplan estos requerimientos ambientales, y ya lo que hacen las marcas o los OEMs en este caso es, trabajando con las asociaciones internacionales de calidad como lo es la SAE, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, el API, que es el Instituto Americano del Petróleo, y la ACTM, que es la Asociación de Pruebas Internacionales, garantizar unos estándares de calidad de lubricantes, en este caso de ACELCO, que garantiza, uno, que cumple los requerimientos ambientales; dos, que cumple los requerimientos de todos los OEMs o fabricantes; y tres, que cumple con todos los requerimientos y normas internacionales de calidad, de esa manera garantizando el más alto desempeño y productividad. Es que no sé, hay alguien que está como rayando. Listo.
Entonces, ¿cómo lo podemos observar? Entonces garantizamos esta formulación de los lubricantes que garantizan todos estos niveles de calidad y requerimientos ambientales. Entonces, al cambiar de aceite de motor, de marca de aceite, pues no va a sufrir daño siempre y cuando pues utilicemos una marca como en el caso de Acelco, que cumple todos los estándares internacionales de calidad y adicional especificaciones de otras marcas de equipo. ¿La calidad del filtro influye en el rendimiento del aceite? Correcto. Así es. Verdadero. ¿Por qué? Porque una de las funciones principales del filtro es retener el polvo y metales de desgaste y otras partículas que ingresan al equipo por su operación. Partículas que ingresan al equipo por su operación, tanto externos como internos. Entonces, la calidad del filtro influye mucho en el rendimiento del aceite. ¿Por qué? Porque precisamente la calidad del filtro debe tener la capacidad adecuada para retener partículas contaminantes externas. Los filtros no solo atrapan partículas contaminantes externas como solo el aire, también hay otros fluidos que los filtros ayudan a atrapar partículas como es el combustible y el aceite. Los filtros, tanto para de aire, de combustible o de aceite, debe garantizar la retención de estas partículas contaminantes con el fin de disminuir los desgastes. Entonces juega un papel muy importante la calidad del filtro para garantizar la mayor eficiencia en retención de partículas y la mayor capacidad para retenerlas también dentro del filtro. De esa manera garantizar el periodo óptimo de lubricación del equipo y garantizar el disminuir al máximo el desgaste. Alixon, por favor, Una repite las pregunta. preguntas en el chat. Sí, sí. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos filtros o trampas de agua de la Dimax, nos mandan en Acedelco, pero hay muchos clientes que dicen que no quieren Acedelco porque el original es diferente. Obviamente viene en la caja diferente. ¿Cómo podemos demostrar la calidad que es la misma la Acedelco con original? Tú dices para el caso de, ok, de GM y Acedelco. Ajá. Cuando dice GM original y cuando sale Acedelco, ¿sí? Pues bueno, primero que todo, aclarando tu inquietud, eso va a cambiar. Próximamente, en los próximos meses, está dando un cambio y el filtro original también va a venir marcado a Acedelco para que de pronto lo tengan en cuenta. Y ya simplemente ya el otro Acedelco va a ser Acedelco Silver, que va a ser como la línea más genérica, pero todos van a ser Acedelco. En temas de calidad, pues básicamente el filtro puntualmente el de combustible, se debe validar es que el filtro trampa de agua lo que hace es absorber el agua que hay o la humedad que hay dentro del combustible y garantiza absorber esta humedad separándola del combustible para que pueda trabajar y llegue al sistema de inyección de manera limpia y no vaya a afectar su funcionamiento. Tú lo puedes validar prácticamente es con el mismo periodo de servicio. Tú puedes utilizar el filtro de Acedelco y llegar a los mismos 5.000, 8.000 kilómetros que haga el cambio del cliente y se puede dar cuenta que está generando la misma filtración con la misma calidad que lo está haciendo el filtro, en este caso GM original. Pero también teniendo en cuenta que pues va a tener un beneficio de ahorro, ya que obviamente el original es mucho más costoso. Entonces es una forma de validarlo en desempeño en campo de esa manera. Alixon. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. Verás, ¿Sí? Acedelco trae en diferentes colores de letras. Supuestamente la letra dorada es una mejor calidad. ¿En qué se basa eso cuando nosotros tenemos filtros con letras rojas, letras doradas? ¿Es la misma calidad o si varía la calidad? Sí, sí varía. Varía en filtración, me estás preguntando, ¿sí? Sí es. Sí, básicamente, esperen, les voy a mostrar voy a mostrarles otra diapositiva. Denme un minuto.
En este caso, que hasta ahora explicaciones. Listo, entonces ya les voy a mostrar. ¿Ya están viendo la imagen? ¿Ya están viendo la imagen? Sí. No se ve la imagen. Mire, básicamente puedes observar que hay una línea blanca, hay una línea roja y hay una línea dorada. Básicamente lo que varía un poco son los periodos de servicio. Entonces tú vas a tener una línea blanca que va a estar trabajando sobre los 4.000, 5.000 kilómetros. Vas a tener una línea roja que va a estar trabajando sobre los 5.000 a 8.000 kilómetros sin problema. Y ya una línea dorada que está enfocada ya sobre los 10.000 kilómetros básicamente, sobre los 8.000 a 10.000 kilómetros básicamente. Entonces esa es como la diferenciación en calidad, sobre todo es en periodo de servicio. Lo que varía un poco es la capacidad. Entonces se tiene una mayor capacidad y por eso puede llegar a un periodo de servicio más amplio. Esa es como su diferenciación, básicamente. Disculpa, la durabilidad del aceite significa que es por el filtro, no básicamente por el aceite, ¿no? Pues como te mencionaba, sí, casualmente el aceite está diseñado para periodos de servicio muy amplios, muy amplios. Ya lo que va variando es, ya lo vamos a ver ahorita, vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la vida del aceite. Casualmente ahorita lo vamos a observar en otra diapositiva para de pronto aclarar esas dudas. Alixon, te pido por favor te fijes en las preguntas que están en el chat. Hay varios clientes que están preguntando, por ejemplo, pregunta, si un vehículo originalmente viene con 10W30, pero empieza a consumir aceite, ¿es recomendable cambiar a 2050 o le dejo como el de fábrica? Ahí sí me puedes ayudar, Pablo, porque sé como no lo estoy viendo acá en los chats. Ahí lo que podemos hacer, ahí hay dos opciones. Si ya está consumiendo aceite, es porque ya hay un desgaste o hay una fuga. Entonces, lo primero que tiene que validar el cliente es si hay alguna fuga en todo el sistema del motor, puede ser por el cárter, por la culata, etcétera, por la tapa de las válvulas, validar que no hayan fugas. Eso es lo primero. Segundo, si ya hay un desgaste, lo que puede pasar es ya, o validar qué tan alto es el desgaste y hacer el cambio de piezas o hacer una reparación parcial, o validar ya, si no tiene fugas y si no hay un desgaste pues prominente, puede pasarlo a un 5W30 sintético, que el 5W30 sintético tiene un índice de viscosidad más alto. Al tener un índice de viscosidad más alto, va a generar un mejor sello. Y eso le va a permitir pues seguir generando un rango de protección. Si aún así sigue consumiendo aceite, no tiene fugas, el tema de desgaste es mínimo, pues ya ahí sí podría revisar un cambio de viscosidad, pero pues no sería de entrada lo más recomendado. Eso ya sería la última opción en realidad. La siguiente pregunta es, dice, buenos días, ¿es cierto que un vehículo llegando a los 100.000 kilómetros tiene que cambiar de viscosidad de aceite, es decir, de 10W30 a 20W50? Excelente pregunta. Para aclarar esa pregunta, ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, en un manual. Los manuales de los vehículos, si hemos tenido la oportunidad de validarlos, en ningún manual de vehículo, de ninguna marca, sea diésel, sea liviano, sea de la marca que sea, o el tipo de aplicación que sea, recomienda cambiar un aceite a cierto kilometraje. Si nos podemos dar cuenta en los manuales de los vehículos, siempre dice utilice un 530 o utilice un 1030 o utilice un 15W40 a lo largo de su vida útil. No debo cambiar la viscosidad. Si yo ya llego a una vida útil de 100.000 con 530 o 1030 y ya hay un desgaste y un consumo, pues a mí lo que me toca en realidad es reparar y volver a aplicar la misma viscosidad de aceite. Esa viscosidad de aceite se diseñó para toda la vida útil del motor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, en realidad ese es un mito que existe, pero yo no debo cambiar la viscosidad con la que fue recomendada de fábrica en el motor. De por sí estoy afectando el desempeño del motor. ¿Por qué? Porque ya estoy forzando la bomba de aceite que no está diseñado para trabajar con esa viscosidad, las galerías de lubricación,
algunos actuadores de las válvulas que son hidráulicos ya estoy afectando también, y adicional estoy perdiendo la propiedad de ahorro de combustible o desempeño del vehículo al que fue diseñado. Entonces, no se recomienda, y básicamente lo pueden validar es porque en el manual del fabricante nunca recomienda cambiar la viscosidad de aceite en ningún kilometraje. Un ejemplo que tenemos muy claro es, por ejemplo, los vehículos diésel. Si ustedes se pueden dar cuenta, los vehículos diésel, tanto en camiones, buses o vehículos muy pesados, siempre mantienen la viscosidad 15W40. Reparan y vuelven a aplicar la misma viscosidad. Siempre se debe mantener la misma viscosidad a lo largo de vida útil del equipo. Buenos días, una consulta. En un vehículo que utiliza 5W30, por casualidad en otro taller le han estado mandando 20W50, ¿y qué consecuencias trae al volver otra vez a la viscosidad original? Bueno, si ya ha sido varios cambios, ya no se puede devolver, digámoslo así. Ya lamentablemente ya las tolerancias y las galerías de lubricación ya posiblemente ya han tenido un trabajo restrictivo y se han ampliado un poco, y ya devolverse un 530 ya no es adecuado. Dentro de los inconvenientes que vas a tener es que posiblemente la bomba de aceite pues ya va a tener una vida útil menor, y el motor, si fue diseñado para generar un ahorro de combustible con un 1030 o un 530, pues también ya te va a consumir un poco más de combustible. Ese es como, y la vida útil del motor, si estaba, por ejemplo, para 500.000 kilómetros o 600.000 kilómetros, pues va a ir reduciendo un poco su vida útil también. Y va a trabajar un poco más caliente el motor también. Esos son como los contraindicaciones o problemas que tendrías al cambiar de viscosidad. Pero ya si has llevado 2 o 3 cambios o 4 cambios ya con 20W50, ya no te podrías devolver. Listo, espero haber resuelto la ¿Hay algún compañero que está con el lápiz pintando Sí. la presentación? Por favor, respetemos que el resto de compañeros quieren ver. Gracias. Ahora le voy acá a volver y lo vuelvo para que ya no tenga. Listo. Igual no hay problema. Ahorita al final, si quieren, volvemos a aclarar más dudas, porque hay unas diapositivas que les van a ir aclarando precisamente algunas dudas que ustedes tienen. Vamos a hablar el tema de soplado de filtros. Particularmente el soplado de filtros no se recomienda. ¿Por qué? Porque resulta que al nosotros sopletear los filtros, lo que estamos generando es un aumento en el área del poro, y ya la media filtrante, si estaba diseñado para atrapar partículas de 5 o 8 micras, ya no va a atrapar esas partículas, sino ya van a ser partículas que van a pasar directamente al sistema. Y ya va a afectar con desgastes progresivos, ya que esas partículas ya no van a ser retenidas. Entonces no se recomienda el sopleteado de filtros, y sobre todo a presiones muy altas, porque inmediatamente voy a afectar la fibra, la media filtrante, y lo que voy a generar es que ya no va a filtrar de manera eficiente y va a tener problemas de desgastes prematuros. Entonces, generalmente siempre que hagamos un cambio de aceite o un mantenimiento, la recomendación siempre es cambiar el kit de filtros. De esa manera lo que vamos a hacer es generar una mayor protección a los componentes y disminuir el desgaste al máximo. Ya para lo que son vehículos como maquinaria amarilla o vehículos pesados donde el filtro de aire es muy grande o tiene un filtro primario y un filtro secundario, ya generalmente lo que se utilizan son herramientas como el restrictor del filtro, el restrictor de saturación de filtro, donde me va indicando hasta dónde puede llegar el filtro su vida útil, hasta donde ya se va saturando. Ya ese tipo de filtros que son muy grandes. Pero el resto de filtros convencionales, pues simplemente en el periodo de mantenimiento debo cambiar la filtración. ¿Agregar aditivos externos mejora el rendimiento del aceite? ¿Ustedes qué me dicen? Sí, es correcto, por eso se utiliza ahora el super sintético o pur sintético, que le da más realce porque tiene más productos anexos que le ayudan a ser mejor lubricante, detergente. O sea, lo que tú me contestaste está correcto. Acá la pregunta está más enfocada es cuando hay otros aditivos externos que se están comercializando, puntualmente falso, no lo recomendamos. Ya aditivos externos a los que ya trae el lubricante. Entonces, ¿qué significa eso? Ya ese tal motorcote, supercote, no sé cote, bueno, hay
infinidad de aditivos externos que venden en las estaciones de servicio. Ese tipo de aditivos para lubricantes no se recomienda, puntualmente por lo que tú mencionaste. Los lubricantes ACDelco poseen un balance químico perfecto, que al adicionar aditivos externos, lo que puede generar es ya el no correcto funcionamiento del lubricante. Entonces, la conclusión es que no debemos utilizar ningún tipo de aditivo externo en el aceite. Y puntualmente General Motors, y creo que una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, una pregunta. Los elevadores de octanaje, los famosos que venden en las gasolineras, ¿descomponen o ayudan al aceite? Gracias. Bueno, puntualmente los elevadores de octanaje es un aditivo que está diseñado específicamente para el combustible. Básicamente para alterar su octanaje para generar una combustión o mejorar un poco su combustión. Pero nada tiene que ver con ya como tal el aceite. O sea, eso no, porque esos aditivos... Perdón, me equivoqué, no era octanaje, era los que elevan la compresión en los pistones. Ah, ya. Ese es otro tipo de aditivo. Ah, ok. Ese tipo de aditivos externos no se recomienda. No se recomienda por nada. ¿Por qué? Porque esos generalmente son aditivos sólidos. Ese aditivo sólido lo que hace es ayudar a generar un sello, pero esos aditivos sólidos puede ser grafito, molibdeno, otro tipo de aditivos, que lo que puede generar es que en un alto porcentaje pueden tapar galerías de lubricación y en realidad generar un daño catastrófico, porque si tú tapas una galería de lubricación es una falla inminente del motor. Entonces, en vez de generar un beneficio, lo que puede generar es un daño catastrófico. Debido a eso, ningún fabricante de equipo, no solo General Motors, sino Cummins, Renault, Volvo, Mercedes-Benz, Detroit, bueno, todas las marcas de vehículos que me puedan ocurrir, no recomienda ningún aditivo externo para el lubricante. ¿Por qué? Porque puede generar problemas o consecuencias en el vehículo. Entonces, nunca se recomienda, y como lo mirábamos en la diapositiva anterior, los lubricantes actualmente tienen una tecnología muy alta donde no necesita ningún tipo de aditivo externo y no necesita variar su composición. Por ejemplo, si tú ya quieres generar un mayor sello en un vehículo con mucho desgaste, pues tú simplemente cambias una viscosidad muy alta. Por ejemplo, tenemos un 25W60 en ACDelco, cambias a una viscosidad muy alta y ya te va a generar el sello que tú quieres. Pero eso simplemente lo que estás haciendo es que el equipo ya tiene mucho desgaste y tienes que repararlo, y simplemente lo que estás es generando un sello para alargar un poco más esa reparación, pero igual tienes que repararlo. Ya el desgaste ya está. Entonces sería en realidad lo más prudente, no adicionar aditivos, porque esos aditivos pueden generar un daño catastrófico en el motor. Y te lo digo que lo he visto personalmente. Un cliente utilizó mucho ese aditivo externo y tapó una galería de lubricación del motor y el motor falló. Y nosotros lo detectamos de una vez en el análisis de aceite. Entonces, para que lo tengan en cuenta. No se recomienda. Esta es otra diapositiva importante que ahorita me estaban preguntando. ¿Cuánto debe durar el aceite en servicio? Esa es una pregunta muy común. El aceite debe durar en servicio lo que tarda en contaminarse o degradarse. Pero esto está atado a diferentes factores. No puedo ser de pronto tan genérico porque cada factor y operación varía. ¿De qué depende? Depende de la contaminación. Si el equipo está todo el tiempo en contacto con polvo o tierra, etcétera. Si el equipo está en contacto con agua. La calidad del combustible también afecta. El hollín, el refrigerante. Nuevamente la calidad del combustible en partes por millón, en la cantidad de azufre, va a afectar también. Las condiciones de operación, la altura, las condiciones ambientales, el tipo de motor, si es un Euro 2, un Euro 3, un Euro 4, un Euro 5, etc. La carga, los tipos de recorrido, si es dentro de carretera, fuera de carretera, si es un constante pare y arranque, los hábitos de conducción, etc. Todos estos factores afectan la vida útil del aceite y los periodos de servicio. ¿Qué debo hacer? Para garantizar el periodo óptimo de servicio de aceite y garantizar la mayor vida útil del equipo, puedo tener dos caminos.
Puntualmente, más que todo, esos dos caminos depende. Si es un diésel, puedes tener dos opciones. O un vehículo diésel pesado. Tenerle implementado un programa de análisis de aceite para garantizar el seguimiento del estado del aceite, tanto de contaminantes como desgaste y propiedades del lubricante, para determinar cuál es el periodo óptimo de cambio. O la segunda opción es seguir las recomendaciones de periodo de cambio y mantenimientos indicados por el OEM de cada marca. Entonces, esas son las dos opciones. Obviamente para vehículo liviano no se maneja programa de análisis de aceite porque pues generalmente ya casi que está estandarizado los periodos de servicio. Entonces ahí no tendrías inconveniente. Pero más que todo, el programa de análisis de aceite se utiliza para flotas o vehículos grandes. Y ya el resto, pues ya las recomendaciones de cambio que haga cada uno de los OEMs. OEMs son equipo original. Chevrolet, Renault, Mazda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, etc. Si uso filtros originales, ¿mi motor dura más? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque casualmente los fabricantes de equipo original, en este caso pues General Motors, todas las marcas, le dicen a los fabricantes de filtro, en este caso a Sedelco, Isuzu, Flipkart, que son fabricantes de equipo original, que cumplan los requerimientos de fábrica. Y estos requerimientos de fábrica, ¿qué tienen que ver? Son tamaño de micra, rendimientos, capacidad de retener contaminantes, eficiencia para retener lodos, resistencia del medio filtrante a flujos de altas presiones, presiones de la válvula bypass y tipos de media filtrante. Tener en cuenta que Acedelco también es un filtro original, para que de pronto algunos clientes que dicen que Acedelco, de pronto, como lo mencionaba uno de los clientes, menciona al cliente que no es original, pero Acedelco también es un equipo, o sea, un filtro de equipo original, y sobre todo para vehículo liviano, es la homologación original también, para explicarle a los clientes también, no tendría ningún tipo de inconveniente. Y ya tenemos pues otras marcas ya en las líneas más pesadas, como Isuzu, y ya Flipkart para lo que es vehículo pesado, como la línea Cummins. Una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta, mi estimado. Sí, por supuesto. Pero, lo que pasa es que, por ejemplo, los vehículos ahora están en reposo, más o menos un mes. ¿Es recomendable cambiar el aceite sin que haya vencido su kilometraje o se lo deja nomás circular o va a tener algún problema el vehículo con el aceite que ahora está en reposo? Mira, todavía es un periodo corto. O sea, básicamente los cambios de aceite preventivos, los periodos preventivos son los siguientes para que los tengan en cuenta. El periodo mínimo óptimo de cambio, sea para diésel o sea para liviano. Entre 5.000 o 6.000 kilómetros por kilometraje. Si es por trabajo en horas, 250 horas. Y si es por tiempo, 6 meses. Para que lo tengan en cuenta, ¿listo? O 6 meses. Entonces, puntualmente, como ha pasado un mes o 2 meses todavía y no ha cumplido el kilometraje, todavía no tendrías problema. Básicamente, si ya ha pasado más de 6 meses, ahí sí ya, y no has cumplido el kilometraje, ahí sí ya hay que cambiarlo de manera preventiva. Lo que sí les recomiendo, a pesar de que no utilicen su vehículo, es que por lo menos semanalmente o cada 15 días prendan por lo menos entre 5 y 10 minutos el vehículo. Por lo menos que lo prendan. 5, máximo 10 minutos. 5 minutos está bien. Simplemente para que los fluidos nuevamente estén fluyendo en cada uno de los sistemas. Si había algún tipo de condensación por el ambiente, pues también se vaya evaporando y de esa manera garantizar un adecuado funcionamiento del vehículo. Esa sí es mi recomendación, ¿listo? Para en este momento de cuarentena lo tengan en cuenta. No sé si haya otra duda. Ahorita, si quieren, seguimos. Gracias. Con gusto. Sí, una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Si es que en este caso, por el tema de la cuarentena, ya hay vehículos que ya están parados un mes, prácticamente ya vamos a la cuarta semana. De aquí no sabemos cuándo podemos estar operativos nuevamente. Esto quiere decir que se nos vaya un mes más. Y hay vehículos que en ciertas empresas o en ciertos establecimientos están parados. Prácticamente no va a haber la posibilidad de prenderlos paulatinamente como lo acabas de recomendar.
¿Qué se podría hacer al momento ya de ingresar para ponerles de operativo sin que esto afecte el funcionamiento interno de sus componentes? Como por fricción, obviamente, por gravedad, el aceite va y se todo al cárter. Y al momento de prenderle, vamos a generar un roce, un desgaste prematuro. Entonces, ¿cuál será el paso a seguir en este momento? Bueno, en ese caso, bueno, como me mencionas, pues va a pasar 1 mes o 2 meses que no pueden prender el carro. Pues primero que todo, validar si ese aceite ya tiene más de 6 meses desde el último cambio. Eso primero que todo, validar si lo tiene o si no lo tiene. Y posterior a eso, cuando prendan el vehículo, prenderlo y no acelerarlo. Solo prenderlo y dejar que el aceite fluya de manera normal dentro del motor. Se va a demorar un poco más a que sus revoluciones van bajando de manera gradual, va bajando, va bajando. ¿Por qué? Porque básicamente en los motores se va a presentar 3 regímenes de lubricación. Lubricación límite, lubricación elastodinámica y lubricación fluida. ¿Qué significa eso? Cuando tú recién prendes el vehículo va a haber una lubricación límite, que las piezas casi que están en contacto directo. Entonces lo que debes hacer es dejar que el lubricante solo va a ir rápidamente lubricando los componentes, va cambiando a un estado elastodinámico, que la película se va volviendo un poco más gruesa y ya finalmente llega la lubricación fluida, donde ya la película lubricante tiene la viscosidad correcta y separa totalmente las superficies, disminuyendo el desgaste al máximo. Eso puede demorarse, dependiendo del motor, entre 3 a 5 minutos. Entonces, hacer esto sin acelerar. Simplemente que lubrique hasta que ya vaya bajando las revoluciones al mínimo, ya que quede en ralentí, y ahí sí ya puedes trabajar tu vehículo. Es lo que puedes hacer. Desde que sea una tecnología de Acedelco, que pues la conocemos, porque pues no conozco las otras marcas, pero si es tecnología Acedelco, sí te puedo garantizar, desde que tengas un Acedelco, sea sintético o mineral de nosotros, pues en menos de 6 meses no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Ya de pronto sí, dependiendo de otro tipo de marcas, sí ya puede variar su periodo de servicio, digamos en stand-by. Puede ser que se degrade un poco más rápido. Eso sí ya va a depender ya de entre marcas. Pero puntualmente con Acedelco, en 6 meses no tendría ningún inconveniente. Espero haber resuelto tu duda. Igual ahorita al finalizar resolvemos otras inquietudes. ¿Puedo utilizar el aceite para motor diésel en motores a gasolina? Correcto. Sí. Claro que sí se puede, si es API CJ4. Sí, pero siempre debo tener algo muy en cuenta, para que lo tengan en cuenta, porque ya me ha pasado en otras capacitaciones. Siempre y cuando cumpla con la viscosidad recomendada. ¿Qué significa eso? Sí, efectivamente yo puedo utilizar un 15W40CJ o CK, utilizarlo para un vehículo liviano, pero siempre y cuando el vehículo liviano especifique una viscosidad 15W40, para que lo tengan en cuenta. Porque si yo voy a aplicar y el vehículo liviano necesitaba era un 1030 o un 530 o un 030 o un 5 o un 5W20, etcétera, pues ya sí voy a tener inconvenientes. Siempre y cuando sea la viscosidad recomendada, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Recuerden que siempre la propiedad más importante del lubricante es la viscosidad, para que siempre lo recuerden. ¿Puedo utilizar una especificación API superior? ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, estaba utilizando un CJ y me quiero pasar a un CK. O tenía un CI4 Plus y me quiero pasar a un CJ. O en vehículo liviano tenía un SL y me quiero pasar a un SN. Sé cómo estamos mejorando, estamos al día con la tecnología. Verdadero, exacto. Lo que significa es que al utilizar una especificación superior a la recomendada, recibirá una mayor protección contra el desgaste, la formación de lodos, lo que me están mencionando ahí, que se genera como unas lacas, va a tener una mayor protección a los lodos y un ahorro de combustible y extensión de periodos de servicio mayores. Entonces siempre voy a obtener un beneficio al tener especificaciones más altas. El mecánico siempre tiene la razón. Digamos que no siempre. Hay unos que sí y hay otros que no, digamos que no siempre.
¿Qué es importante tener en cuenta? Las recomendaciones del fabricante. Y si el mecánico utiliza las recomendaciones del fabricante siempre en sus mantenimientos, pues definitivamente va a ayudar a que el equipo trabaje de la mejor manera. Siempre debemos consultar el manual. Siempre debemos validar el manual del vehículo, ya que ahí están las recomendaciones que nos indica. Vamos a ver, por ejemplo, acá, esto es de un manual de un vehículo, esto es de un Camaro, donde precisamente nos dan unas recomendaciones. No agregue demasiado aceite o niveles de aceite por arriba o por debajo del rango de operación, ya que esto va a afectar su desempeño. ¿Qué aceite debe utilizar? Debe utilizar un aceite que sea Dexus 1 generación 2. ¿Qué viscosidad debe utilizar? Me recomienda un aceite 5W30. O si voy a trabajar a temperaturas de enfriamiento por debajo de menos 29 grados, que por ejemplo puede llegar a pasar en Europa o en Estados Unidos, pues ya debo utilizar un 0W30. En el caso de nuestras regiones que son trópicas, un 5W30. Y si se dan cuenta, acá dice, al seleccionar el aceite con el grado adecuado de viscosidad, se recomienda seleccionar un aceite de las especificaciones correctas anteriormente mencionadas. Si se pueden dar cuenta en el manual, en ningún lado dice de tal kilometraje páselo a un 1030 y de tal kilometraje páselo a un 2050. No, está el motor diseñado para trabajar con esta viscosidad que cumpla con este nivel de formulación de Dexus 1. Entonces, si nosotros garantizamos eso, pues vamos a garantizar que el equipo trabaje de manera correcta y de esa manera pues llegue a su vida útil esperada precisamente de fábrica. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Y para que los mecánicos que hacen los mantenimientos tengan en cuenta las recomendaciones de cada vehículo y de cada fabricante, ya que cada vehículo y cada fabricante tiene diferentes recomendaciones. De esa manera lo que vamos a garantizar es el óptimo desempeño. O sea, lo que yo garantizo con eso es que puedo sacarle el mayor provecho a mi motor, el mayor provecho a mi vehículo, garantizando el mejor desempeño y también si viene diseñado para generar un ahorro de combustible, yo poder capitalizar ese ahorro para el que fue diseñado también el equipo. Entonces, esa es una recomendación para que la tengan en cuenta. ¿Cómo garantizo el más alto desempeño de mi equipo? Primero que todo, debo tener en cuenta 4 variables. Utilizar siempre un lubricante premium, en este caso Acedelco. ¿Por qué? Porque tiene una alta estabilidad de la oxidación, una excelente dispersancia, una excelente retención de TBN. Entonces va a tener excelentes propiedades de lubricante. 2, un adecuado refrigerante. El refrigerante juega un papel muy importante en los vehículos. ¿Por qué? Porque ayuda a una transferencia de calor correcta. Ayuda a una eficiencia en la combustión para que se genere una combustión correcta porque trabaja a la temperatura de operación correcta. Protección a la corrosión de todos los componentes. Evitamos que se genere corrosión de todo el sistema de enfriamiento. Tercer variable, condiciones de operación, altura, ambiente, tipo de motor, carga, distancias, el par y arranque y hábitos de conducción. Las condiciones de operación también van a afectar el rendimiento y el desempeño de mi equipo. Y finalmente, el mantenimiento, el estado mecánico, mantener una filtración original o homóloga y periodos de cambio óptimos. Al tener en cuenta estas 4 variables, lo que yo voy a garantizar es una mayor durabilidad de mi equipo y una adecuada economía de combustible. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta para siempre garantizar el óptimo desempeño, porque a mí de nada me sirve utilizar el mejor aceite sintético de Dexus 1 generación 2, 100% sintético, si estoy echándole agua al radiador. Entonces no va a ser correcto. O de nada me sirve aplicar el mejor Dexus 1, Acedelco Dexus 1 con Dexcool, también el naranja, larga vida, y hoy utilizo filtros de $1. Entonces, siempre debemos garantizar condiciones óptimas. También los filtros deben garantizar el periodo óptimo de servicio y la adecuada protección al equipo. Entonces, y los mantenimientos correctos en los periodos de servicio correctos, dependiendo de las condiciones de operación. No es lo mismo un vehículo que trabaja solo en un barrio para y arranque a un vehículo que trabaja viajando a diferentes ciudades, o un vehículo que solo trabaja fuera de carretera en ambientes llenos de polvo o tierra, o vehículos que trabajan simplemente en carretera. Entonces eso va a depender y va a hacer variar también sus periodos de mantenimiento. Entonces siempre para que lo tengan en cuenta.
Alixon, hay una inquietud. Dice, buenos días. Por favor, ¿pueden aclarar que solo existe aceite mineral y aceite sintético? Y no hay semisintético, más es un tema comercial. Pues es una pregunta medio complicada, pero se los voy a mostrar básicamente. Porque sí, en teoría, sí existen unos simples no semisintéticos, digámoslo así. O sea, ya les voy a mostrar, qué pena ya les... Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Buenos días. Hazme un favor. ¿Qué pasa cuando el vehículo se encuentra consumiendo ya un lubricante, el original ya no lo es suficiente como para retener? Tiene demasiado Desgaste. terminado ya los rines, está comiendo lubricante. Sí. ¿Ustedes están emitiendo algún tipo de lubricante que sobrepase para suplir esta necesidad? O sea, lo que tú me mencionas es que es un equipo con alto kilometraje y que ya tiene mucho desgaste, ¿sí? Afirmativo. Entiendo, listo. Pues ahí tienes dos opciones. Opción número 1 es hacer la reparación y aplicar la misma viscosidad al lubricante. Esa es la opción número 1. Opción número 2 es ya utilizar un lubricante de más alta viscosidad para generar un sello y pues demorar un poco más la reparación, pero teniendo presente que igual vas a tener que repararlo de igual manera, ¿listo? Y si tenemos un lubricante en Acedelco, se llama Acedelco Select 25W60, tanto para diésel o gasolina, que puedes utilizar para vehículos que ya tienen un altísimo desgaste, ya han perdido mucha compresión, tienen un altísimo consumo de aceite y ya por ahora pues no está presupuestada una reparación. Entonces eso te va a ayudar a recuperar compresión y a que el motor siga trabajando X tiempo. Pero siempre teniendo en cuenta que posiblemente pues en un periodo de tiempo vas a tener que repararlo de igual manera. Entonces sí lo tenemos disponible. Si lo llegases a necesitar en esas condiciones. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pero este tipo de aceite tiene algún aditivo especial que, además de la viscosidad que por esta situación. Pues mira, casualmente este tipo de aceites tienen en realidad son menos aditivos. ¿Por qué? Porque tú lo que necesitas es generar más sello. Entonces, estos aceites tienen un paquete de aditivos más bajo para generar, como ya va a haber una carbonización en lo que son los anillos, pistones y cilindro, para que esos carbones sigan. Y adicional, aumentar la viscosidad para generar e incrementar el sello. Entonces, eso te va a ayudar a mejorar la compresión del motor para que pueda seguir operando. Pero ¿qué va a pasar? Como ya hay unos carbones y unos anillos y el aceite pues está generando un sello, te va a funcionar, pero igual los anillos ya no están libres, se están pegando. Entonces, de igual manera, te va a servir por X tiempo, pero sí o sí vas a tener que hacer una reparación del equipo. Afirmativo, muchas gracias. Listo. Bueno, para la pregunta de los aceites semisintéticos y los aceites minerales. O sea, ante la API tenemos 4 tipos de bases lubricantes. Tenemos las bases grupo 1, que son las bases 100% minerales. Tenemos las bases grupo 2, que es una base mineral refinada. Tenemos las bases grupo 2 premium, que en este caso las plus, que son las bases grupo refinadas al 99%, que son las bases que utilizamos para nuestros productos minerales. Y vamos a ver que ya hay mezclas de bases minerales con bases sintéticas. Y estas mezclas se les llama Simblend o semisintéticos, o en realidad técnicamente se deberían llamar mezclas sintéticas. ¿Por qué? Porque es una mezcla entre un mineral y una base sintética. Pero ¿qué pasa? Como esto no está regulado, vamos a encontrar Simblends donde el 75% es mineral
y apenas el 25% es sintético y su desempeño va a estar muy por debajo de lo que puede dar, por ejemplo, una base grupo 2 plus al 100%. Vamos a ver otro ejemplo donde vamos a ver una base mineral mezclada con una base sintética a un 50% y nuevamente también su rendimiento va a estar por debajo y ya es un simple. Y ya vamos a ver otro tipo de simple, no mezclas sintéticas, donde ya el 75% ya es sintético y apenas el 25% es mineral, donde sí ya es comparable a un base grupo 2 plus, que en este caso son las bases minerales de Acedelco, y ya tendría un rendimiento similar. O sea, tendríamos ya un rendimiento similar al de un simple al 75%. Y ya finalmente tenemos los 100% sintéticos, que ya son PAO, que ya sería el producto full sintético, donde también estaríamos en un rango muy similar de desempeño. Pero teniendo en cuenta esto, sí existen, son mezclas de sintético con mineral. Como tal, no existe un producto, o sea, no existe los semisintéticos como tal, porque la base semisintética no existe. O sea, efectivamente tiene razón. Pero sí existe, son mezclas entre una base sintética y una mezcla y una base mineral. Y esas mezclas son lo que conocemos como simple, mezclas sintéticas o semisintéticos. Pero ¿qué va a pasar? Que no conocemos es cuál es su mezcla, en qué porcentajes. Y eso lo que va a variar sí va a ser mucho en su desempeño. Entonces, ahí es donde está de pronto para aclarar esa duda, pero sí existe la mezcla entre mineral y sintético que se denominan simple o llamamos semisintéticos. Básicamente estos son simple económicos, generalmente los conocemos en el mercado porque dice simple, pero tienen un precio casi que más bajo que el mismo mineral. Son este tipo de semisintéticos. Hay unos semisintéticos ya de muy alto costo, y ya casi que nuestro grupo mineral Acedelco es comparable a estos semisintéticos ya con un 75% de base sintética. Y estaría muy cercano al desempeño ya de un full sintético. Entonces ahí es donde está el valor agregado de los productos de Acedelco. Y con esta gráfica espero haber resuelto la inquietud de la persona. No sé si tienen otra duda. Pero siempre tengan en cuenta que hay mezclas. Las mezclas, de por sí eso se le llama en lubricantes, se llama diálisis. Se llaman diálisis. Alixon, rápido, varias preguntitas que están con respuesta Claro, fácil. esa es la idea. Si reparo un vehículo, ¿tengo que volver a poner el aceite con la viscosidad recomendada por el fabricante? Sí, si haces una reparación total, sí, vuelves a la viscosidad recomendada por el fabricante. Dice, hay clientes que por los daños de fabricación del vehículo solicitan aceite 40 y ya no el 2050. ¿Qué se recomienda en estos casos? Puede recomendarle un 10W40 de Acedelco. Si es gasolina. Y si es diésel, un 15W40. ¿Por qué? Porque garantiza la viscosidad SAE 40, que es la viscosidad a 100 grados, que es la temperatura de operación, pero le estás generando un plus con el 15W o el 10W de los arranques en frío. Entonces va a tener una mayor protección de arranque en frío y también una mayor protección a temperaturas más altas como las de anillos del motor, que es sobre los 200 grados. Entonces le estás generando una mayor protección en vehículo liviano con un 10W40 o en diésel con un 15W40. Fausto Guerrero está pidiendo la palabra. Fausto. Dime, Fausto. Yo tengo una pregunta. ¿Qué porcentaje de evaporación ocurre en cada kilómetro o desgaste del motor en aceites Acedelco? ¿O depende esto del tiempo de recorrido del motor? El tema de la evaporación del aceite va a depender de varios factores. O sea, esto no es general. Resulta que cuando el motor está trabajando, va a haber un consumo y va a depender del tamaño. Un ejemplo, un motor de 3 galones aproximadamente se puede estar consumiendo entre 1/4 y 2/4 cada 6.000 kilómetros, aproximadamente. Pero si ese mismo motor consumo de aceite, ya puede ser que se consuma hasta 3/4, va a depender también de eso. Y el tamaño del motor.
Ya, por ejemplo, vamos a hablar de un motor Cummins CSX 450, casi que en un periodo de 10.000, 15.000 o 20.000 kilómetros se puede estar consumiendo entre 2 y 3 galones en un periodo de servicio de ese kilometraje. Y ya, si vamos a ver un vehículo liviano, un Spark, digámoslo así, que apenas es un motor 1200, posiblemente en un periodo de 8.000 kilómetros se esté consumiendo aproximadamente medio cuarto o un cuarto. Entonces va a depender, no va a ser una tasa genérica porque cada motor es diferente de acuerdo al tamaño y su aplicación y su uso. Pero pues son unas medidas aproximadas. ¿Aló? Buenos días. Quisiera que me ayude una inquietud. ¿El aceite tiene fecha de caducidad? Es decir, yo le tengo el aceite unos 3 años, qué sé yo, ¿no tiene algún tiempo tope para que pueda vencer este aceite? Sí, sí. Todos los lubricantes tienen un shelf life, una vida útil en almacenamiento. Generalmente nuestros lubricantes Acedelco están para, o se recomienda pues en un periodo de no mayor a 5 años, básicamente. Puede ser que los 5 años no significa que el aceite se deteriore, puede seguir trabajando, pero pues ya lo más recomendable ya posterior a los 5 años, hacer un análisis de aceite para validar que el aceite está en condiciones óptimas para su trabajo. Después de los 5 años. ¿Aló? Sí. Una consulta. ¿Me podrías indicar en qué kilometraje o qué síntomas necesitas para cambiar de aceite, el aceite nominal que da de casa a un aceite de mayor viscosidad? Pues como te lo habíamos mencionado ya anteriormente, o sea, la idea es que si tú te recomiendo, por ejemplo, un 1030 y ya llevas con el 1030 a 80.000, 100.000 kilómetros y ya te está pasando aceite, pues básicamente lo que tienes es un desgaste. Entonces, en realidad lo que podrías hacer es una reparación parcial y volver a aplicar el mismo aceite. Eso sería la mejor opción o la recomendación correcta. Ya, si tú todavía no quieres hacer una reparación o algo, pues ya puedes incrementar al siguiente grado de viscosidad, pero hacerlo de manera paulatina, no pasar de una vez a un 20-50, sino si tienes un 10-30, pues pásalo a un 10-40. Y si ya persiste, pues pásalo si quieres a un 20-50, pero la recomendación técnica real debería ser hacer la reparación parcial y aplicas nuevamente el 10-30 y lo sigues trabajando indefinidamente con la viscosidad recomendada. Eso sería la recomendación por OEM y la recomendación técnica correcta. Ya digamos que el tema de las viscosidades, ya lo que estamos es jugando con alargar más esa reparación, porque ya el motor está un desgaste presente. Ok, creo que no hay más preguntas. Alixon, ¿alguien tiene alguna otra duda que podamos resolver? Sí, una consulta. Eduardo González le saluda, buen día. Quería saber si es que, pongamos, el aceite se debe cambiar a los 5.000, hasta el sintético se recomienda hasta cambiar hasta los 7, 8, por ahí, jugando, corriendo riesgo en eso. Pero las casas lo están llevando al cambio a los 10.000 kilómetros. ¿Cómo es posible o qué factores le están agregando al aceite como para poder lograr eso? No, pues de por sí te cuento, Eduardo, la verdad los aceites hoy en día están diseñados para periodos de servicio muy, muy amplios. Obviamente que dependiendo del país va variando esos periodos de servicio, pero acá en Colombia casi que está estandarizado el servicio del sintético a 10.000 y los minerales de nosotros los estamos llevando entre 5.000 y 8.000 kilómetros en operación. Ya casi que se está estandarizando y en los diésel igual a los 8.000, 10.000. ¿De qué va a depender eso? Como te lo había mencionado en la capacitación, tienes que tener en cuenta que los filtros lleguen a ese mismo periodo de servicio. Los filtros. Utilizar un refrigerante de buena calidad, como el caso del Dexcool. Y adicional, garantizar también una buena calidad de combustible. Por ejemplo, en el tema del diésel, pues que no sea un diésel que esté por encima de las 300 partes por millón. Y en el caso de la gasolina, o que gasolinas que no estén libres de plomo, que no tengan plomo. Eso es importante. Y así podría llegar a esos mismos periodos de servicio. De por sí el aceite ya está diseñado para esos periodos de servicio.
Entonces, esa es como la forma de manejarlo. Chévere, gracias. Una pregunta. Si tú has estado haciendo tu mantenimiento con aceite sintético y ahora vas a cambiarte al mineral, ¿es necesario hacer una limpieza de motor antes del cambio o no? No, pues por un ejemplo, si estás utilizando Acedelco 530 sintético y te quieres pasar a Acedelco 1030, no hay ningún inconveniente, simplemente drenas 100% el aceite viejo o usado y aplicas ya el aceite 10W30 Acedelco sin ningún inconveniente. Ahí no tendrías ningún problema. Perfecto, gracias. Siempre les recomiendo, si estás con un sintético, un ejemplo, un 0.30, un 5.30, y te vas a cambiar a mineral, pues pásate a un 10.30. No te vayas a pasar a otra viscosidad más alta, porque pues la verdad no vale la pena porque ya estás perdiendo el beneficio de ahorro de combustible para el refrigerador. Para que lo tengan en cuenta. Buenos días. Muy buenos días. Hágame un favor, en lo que respecta, en lo que tú decías de los refrigerantes. ¿Sí? Por ejemplo, actualmente hay los que son aditivos de refrigerantes, pero poniéndole en el ejemplo de que usen un refrigerante, un aditivo rojo o verde, en el caso de que se quieran cambiar al Dex Cool, ¿va a tener algún problema el radiador? Es importante conocer el contexto. Un ejemplo, si tú vas a trabajar con un Acedelco, bueno, el vehículo está trabajando, va a depender del tipo de refrigerante. Entonces es importante conocer qué tipo de refrigerante se estaba utilizando antes. Un ejemplo, estaba utilizando una tecnología de larga vida o una tecnología convencional. Por ejemplo, si el cliente está trabajando con un refrigerante de aditivo verde, que sería el Classic, le podría recomendar el Acedelco Classic Coolant, que es de color verde, que viene al 33% de glicol, y ese sería el producto recomendado. Si ya, por ejemplo, el cliente está trabajando con otra tecnología, por ejemplo, ya con uno de Caterpillar o uno de Fleetguard o uno de Chevron, por ejemplo, de Texaco, ya le recomendaría ese es el Dex Cool naranja. Ese ya sería como el producto equivalente. Entonces va a depender de eso. Y si hay un cliente que venía trabajando era con agua o que son la mayoría o que trabajan en un refrigerante económico que no generaba protección, mi recomendación es siempre utilizar el Dex Cool Classic, Acedelco Classic Coolant, el de tapa verde. ¿Por qué? Porque tiene un menor porcentaje de glicol y si ya había una corrosión previa, no va a generar un ataque químico tan fuerte como si lo puede generar ya un Dex Cool naranja. Entonces, siempre que tengan esos clientes como que venían con un refrigerante, digámoslo así, de dudosa procedencia o que en realidad no estaba trabajando de manera correcta, siempre cámbielo con el Acedelco Classic tapa verde, el verde. Ok, Leo Pazmiño está pidiendo la palabra. Sí. Muy buenas, ¿cómo están? Yo tengo una consulta, quería opinar, o sea, pedir su opinión. Yo he visto claro. en los productos o en los lugares donde se comercializan los aceites, unos productos que son sellantes para el motor que se les aplica al aceite. ¿Ustedes tienen algo que decir sobre esto? Yo la verdad no tengo muy bien entendido qué realizan y si es que es bueno más que nada aplicar estos productos al motor. Para adicionar al aceite, ¿cierto? Sí, son como sellantes de aceite. Sí, mira, yo vi que son sellantes. Sí, creo que ya habíamos resuelto la inquietud, pero nuevamente lo volvemos a tocar. Mira, ningún fabricante de equipo original, ninguno, de ninguna marca, así sea la más grande, un Cummins, o así sea un nuevo vehículo pequeño como un Spark, no se recomienda el uso de aditivos externos para el aceite. ¿Por qué? Porque lo que vas a generar es la variación del aceite, vas a variar la formulación del aceite. Y dos, este tipo de aditivos sellantes generalmente son aditivos sólidos y puede generar taponamiento de las galerías de lubricación por un exceso de este aditivo. Entonces no se recomienda. Como ya lo hemos mencionado, si ya tienes mucho desgaste en el motor, está consumiendo aceite, está pasando el aceite casi entero, hay mucho desgaste y en este momento no puedes hacer una reparación porque lo que deberías hacer es una reparación por temas económicos,
puedes cambiar la viscosidad del aceite y pasarte a un Acedelco 25W60, que es un aceite mucho más viscoso y te va a ayudar a generar el sello y que ya trabaje el motor y recupere compresión y trabaje de manera correcta otro X tiempo. Pero no se recomienda ningún tipo de aditivo externo adicional a los que ya tienen el lubricante. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Entonces, Perfecto, muchas gracias. Y una pregunta y también adicional. aditivos al aceite, a la gasolina. Esos ya son otro tipo de aditivos, pero esos ya son aditivos generalmente de los limpiadores. Nosotros en Acedelco tenemos aditivos limpiadores de combustible, pero básicamente es para limpiar el sistema y para limpiar los inyectores, pero nada más. Simplemente son aditivos limpiadores en el combustible, los cuales están totalmente aprobados y de por sí son recomendados para ciertos kilometrajes para limpiar el sistema de inyección o como tal el sistema de combustible. Listo, muchas gracias. Con gusto. Una pregunta adicional. Verás, Sí, en el caso, yo tengo el caso que en mi agencia tengo bastante acceso con lo que son taxistas, pero los taxistas tienen ya problemas de consumo de aceite, de aceite en el motor. ¿Y qué es lo que hacen? Que ingresan a la agencia y me piden los cuartos. La pregunta aquí es, ¿qué importante es cambiar, poner, por ejemplo, yo le pregunto al cliente, le digo, ¿qué aceite está utilizando? Me dice, en el espesor, correcto, ¿ya? Pero la marca, cuando se cambia la marca, por ejemplo, él está utilizando un Jaboline, yo le ingreso un Acedelco, ocasiona problemas en el motor. ¿Es recomendable hacer ese tipo, cambiar de marcas y mezclar marcas de aceite? Sí, casualmente Gracias. también lo habíamos tocado. Acá está. No hay ningún problema en que hagas mezcla, por ejemplo, de aceites que son compatibles, siempre y cuando valides la calidad. Un ejemplo, si está utilizando un Jaboline 20W50, valida si es un SN o si es un SL, por ejemplo. Si es un 20W50 SL, pues recomiéndale a Acedelco 20W50 SL. O si era el SN, el 20W50 SN. Y ahí no tendrías ningún tipo de inconveniente, o sea, ahí no habría ningún problema siempre que garantices el nivel de calidad API y la viscosidad. Siempre es muy importante que lo garantices y no hay ningún problema. También un ejemplo, en realidad tenía un 20W50 y se le bajó y necesita aplicar un cuarto de aceite. Puede aplicar el cuarto de aceite de Acedelco 20W50 siempre y cuando sea la viscosidad y no vas a tener tampoco ningún inconveniente. Ni con un Jaboline, ni con un Helix de Shell, ni con un Móvil Super tampoco, que son como los tres más conocidos. Pero a lo que me voy es cada aceite tiene sus propios componentes. Por ejemplo, unos tienen más detergentes, aditivos. Hacer eso no daña, no perjudica el desenvolvimiento del motor. No desde que lo hagas de la manera correcta. ¿Podría hacerte una pregunta? No desde que lo hagas de la manera correcta. Siempre valida la calidad del aceite que está utilizando. Un ejemplo, si era un Jaboline SL o un SN, 20W50 y validas que esté ahí y ahí sí ya aplicas ese producto equivalente y ahí no tendrías ningún tipo de inconveniente porque la misma tecnología, la misma cantidad de aditivos detergentes dispersantes estarían como al mismo nivel de tecnología y con la misma viscosidad. Entonces haciendo un cambio de esa manera no tendrías por qué tener ningún inconveniente. Okay. Diego Sinchi tiene otra pregunta. Sí, claro. Diego. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Sí, en base a lo que dijo el compañero anterior, de pronto como Acedelco hay alguna cantidad de depreciación en el combustible antes del previo cambio, porque lo más común, como lo dijo los taxistas, es seguían en la bayoneta y lo único que es compran cuartos y comienzan a completar. Y muchas veces cuando ya está en reposo se ve que está ya excedido de su capacidad. Y cambio, ¿cuántos de grado de depreciación del aceite? Por decir, tenemos que poner un cuarto al cambio o un galón. Y el momento de sacarle tiene que tener un octavo o un cuarto de consumo. Entonces, ¿cuánto sería, para que quede claro, de pronto tenemos algunas dudas también, cuál sería el grado de aceite como Acedelco? Sí, pues mira,
Pues ya aclaré el tema de la viscosidad y la calidad. O sea, mirar, es una PISL, listo, SL igual. Es un 20W50 a un 20W50. Eso primero que todo, ¿listo? Digamos que y ahí para adicionar el aceite. Ya la cantidad del aceite, debo tener un método para validar en la varilla el aceite si en realidad le hace falta aceite o en realidad no le hace falta aceite. Entonces acá casualmente lo coloco. Debe estar, lo que debes hacer es estacionar el vehículo en una superficie totalmente nivelada o plana y realice la inspección antes de arrancar el motor, o sea, antes de prenderlo siempre. Por ejemplo, si fue en la mañana, debo validar este nivel de aceite antes de prender el motor o 30 minutos después de detenerlo. ¿Listo? O sea, no que yo recién llegué y paré y fui a mirar el nivel de aceite. No, esa no es la manera correcta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y adicional, posterior a ya hacer esto, debo retirar la varilla medidora, la saco, la limpio totalmente con un trapo en fibra, de microfibra, la limpio, vuelvo a meter la varilla y ahí sí tomo la medida. La medida de la varilla va a tenerme un punto 7, que es como el punto máximo, y 5, que es el punto mínimo. Para en este caso lo que debo validar es que si está en el punto mínimo o si está en el punto medio, que es el límite superior de recarga. Yo solo debo hacer la recarga para que el aceite llegue hasta este punto, no hasta el punto máximo, porque ahí ya estoy cometiendo un error. Lo que voy a generar es problemas como tal ya de funcionamiento en el equipo. Cuando se hacen las recargas de aceite, ¿qué debo tener en cuenta? Cuando voy a hacer recargas de aceite, solo debo rellenar hasta el límite superior, que es la mitad del nivel medio de la varilla. Hasta ahí debo hacer la recarga. Entonces, si por ejemplo yo ya estoy en el punto medio, pues no tengo que recargar absolutamente nada. El aceite puede seguir operando sin ningún problema. Si ya llego al punto mínimo o al límite inferior, donde dice mínimo, ahí lo que debo hacer es una recarga de aceite, pero solo hasta que llegue al punto medio. No hasta el máximo, sino solo hasta el punto medio. Así debo hacer las recargas. Y ya la cantidad, pues ya va a depender de la capacidad, obviamente, del cárter. Pero generalmente tú lo que debes validar es que apenas sea menos de un cuarto, pues que llegue solo a la mitad de la varilla. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando haces la recarga no puedes pasar de este nivel porque ya corres el riesgo de llenar mucho el aceite y ya si casualmente lo vemos acá en el 1 que ya pasa el nivel de aceite, acá ya dice que debo cambiar el aceite de motor. O sea, en realidad cuando yo ya lo estoy llenando tanto, en realidad lo que estoy es generando un inconveniente en el aceite y en el motor como tal, porque ya se van a generar burbujas y voy a generar problemas en la bomba de aceite y también voy a generar posibles fugas también en el motor. Entonces, ténganlo muy en cuenta al momento de hacer los rellenos, tener en cuenta la varilla y el método como hagan las mediciones. Eso va a ser muy importante. Igual esta información yo se la voy a compartir a Mansuera y Mansuera me puede ayudar a compartirles un flyer o una diapositiva para que ustedes lo tengan en cuenta en los mantenimientos de cómo deben hacerse los rellenos de aceite. ¿Listo? Una pregunta. Sí. ¿Aló? Hola. Sí, te escucho. Hazme un favor, una pregunta. Sí. En todos los países no tenemos el combustible igual. Sí, pero así es. ¿qué tan alta es la degradación que sufre el aceite lubricante respecto al TBN que tiene cada combustible? ¿Qué tan alta puede ser para la afectación que tiene el lubricante, no? Precisamente los aceites tienen unos rangos casualmente, y tienen puntualmente en los diésel, pues yo me imagino que tu pregunta es más enfocada a los diésel, ¿sí? Bueno, en ambos sería, pero el diésel es el más complicado en todo caso. Sí, pues es el diésel, porque es que en realidad, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una combustión de gasolina, de por sí los aceites de gasolina tienen TBNs más bajos. ¿Por qué? Porque la combustión es más limpia y no se generan tantos ácidos como si se generan en el diésel, porque el diésel sí tiene un contenido de azufre muy alto. Y al tener contenidos de azufre altos, se va a generar una mayor acidez. Y el aceite debe tener una capacidad para generar la alcalinidad de retener estos ácidos, que en este caso se llama TBN. ¿Qué pasa? Resulta que ya hay un estándar hoy en día de tecnologías de aceite.
Por ejemplo, una tecnología CK4 y CJ4 están diseñados para trabajar hasta con 500 partes por millón de azufre. Están diseñados para trabajar hasta con esa cantidad de azufre en el diésel. Perdona, pero hablamos de Europa, ¿cierto? O Estados No, Unidos. no. Casualmente acá en Colombia estamos sobre las 100 partes por millón de azufre y en Ecuador están Pero por sobre el las TBN 200. que ustedes tienen, no es como el del Ecuador. No, es que no estamos hablando del TBN, estamos hablando del combustible. Entonces, mira, los rangos de combustible, niveles de azufre, ya están predeterminados. Y, por ejemplo, en Ecuador, ustedes están sobre las 200 y 300 partes por millón de azufre. Así es. Y el rango del aceite está hasta 500 partes por millón de azufre ante la API. Correcto. Entonces, tú tienes un rango todavía muy amplio de por sí. Y eso lo que nos permite es que lleguen a periodos de servicio mucho más amplios y la retención de TBN sea mucho mayor. Entonces no vas a afectar el periodo de servicio. Por ejemplo, tú llegando a 5.000, 8.000 o 10.000 kilómetros, haciendo un análisis de aceite, lo que vas a validar es que el TBN sigue estando intacto porque estás dentro del rango de máximo de nivel de azufre que puede tener ese aceite. Y si tuvieras el caso extremo, otro tipo de combustible donde ya el nivel de azufre es superior a 5.000 partes por millón, un ejemplo, combustibles pesados. Ahí ya puedes utilizar una Codelco Truck Silver que puede trabajar hasta con 5.000 partes por millón de azufre. Y también no tendría ningún inconveniente y tendría una alta retención de TBN y llegar a periodos de servicio amplios también. Entonces, precisamente hay la tecnología de lubricantes adecuado para cada aplicación y para cada nivel de calidad de azufre. Pero puntualmente en este momento la tecnología de combustible que ustedes tienen puede trabajar con un CK, un CJ sin ningún inconveniente para periodos de servicio convencionales. Listo, gracias. Con gusto. Ok, Buenos días. A ver, ¿alguien más? Yo, Francisco Acosta, quería hacerle una pregunta. Una Disculpe. A ver, vamos primero con Francisco Acosta, por favor. Muchas gracias, amigo. Primero, saludar, muy buenos buenas. días. Soy Francisco Acosta de la Universidad Internacional del Ecuador. Quería hacer una consulta a ustedes. Me pareció muy interesante la presentación que están haciendo, es muy motivadora para las personas que siguen esta carrera. Yo estoy preguntándoles a ustedes, si ustedes en la noche, nosotros tenemos una materia que se llama tecnología de materiales, de nuevas tecnologías también, y si ustedes nos pueden ayudar con esta misma presentación, si no les quita el tiempo y todo eso, para ayudarnos también a nosotros poder saber de estos temas. Claro, Francisco, con mucho gusto me puedes escribir a mi correo y planificamos la capacitación. Ya les pongo en el chat mi correo para que nos pongamos en contacto cuando necesiten este tipo de charlas, ¿ya? Muchas gracias y disculpen cualquier molestia. Tranquilo, a la hora. Tranquilo, no, para eso estamos, con mucho gusto. Muchas gracias, caballeros. Hasta luego. Hasta luego. Una preguntita. Buenos días. Buenos días. Perdón, alguien estaba primero. Stalin Benavides. Sí, tengo una pregunta. Stalin, por favor, primero. Ya, muy buenas con todos. Una preguntita, ¿verdad? Digamos que tenemos ya llegamos a una estación de servicios y podemos evidenciar un vehículo que tiene la presencia ya, o sea, es visual la presencia de sedimentaciones, ya sea de lodos, lacas, en el motor. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento a seguir, obviamente, con su línea Codelco antes de introducir, en este caso, un nuevo aceite o hay algún tipo de aditivo para hacer la limpieza del motor? Si ya podemos, obviamente, evidenciar que ya hay la presencia de este tipo de lodos y lacas. Sí. Pues importante, ahí puedes hacer dos cosas. Uno, validar qué aceite, qué viscosidad está utilizando. ¿Listo? O sea, tener en cuenta qué viscosidad está utilizando. Un ejemplo, si venía con un 20W50, validar que sea la misma viscosidad. Validando que puedes, el 20W50, entonces básicamente validas la nivel de calidad y lo que puedes hacer es recomendar un ejemplo. Le puedes recomendar un SL que tiene un nivel de aditivos más bajo para que no vaya a generar desprendimiento rápido de estas lacas o estos barnices. Aunque de todas maneras, posiblemente lo haga porque eso no es bueno. O sea, de por sí eso lo que va a generar es que los anillos se peguen
y va a generar que se dañe el bruñido, por ejemplo, de los bloques o de las camisas, que es donde retiene el aceite. Entonces, lo que puedes hacer es que si ya detectas eso, pues uno, evidenciárselo al cliente antes del cambio. Importante, ya que lo pudieron validar, evidenciárselo al cliente y decirle, mira, ya está. Y utiliza, en este caso, pues un aceite de la misma viscosidad y puedes utilizar, pero ya con un nivel de tecnología más bajo. Un ejemplo, ya no un SN, sino un SL. Sería lo adecuado. Y si es un diésel, pues ya no un CJ ni un CK, sino por ejemplo un CI4 Plus, que tiene un nivel de detergencia un poco más bajo para que no inmediatamente empiece a remover estos lodos o barnices que ya están previamente. Entonces, eso en ese caso, aunque de igual manera, posiblemente el aceite va a trabajar para remover estos lodos y estos barnices. Ok, teníamos una pregunta de una señorita. Pero te voy a mostrar una imagen. Si quieres, dame un minutico solo para que el tema quede claro. Les quiero mostrar una imagen. Mira, ¿sí están viendo la imagen? Sí. Sí. Básicamente vas a encontrar un motor de este tipo, con unos lodos, ya con unos barnices. Pero cuando tú utilizas la tecnología de Selco, lo que va a pasar es que va a empezar a limpiar esta capa cerámica que ya tenía de muchos carbonos, va a empezar a limpiarla y va a generar esta limpieza. Lo que vas a hacer es que en el primer cambio va a ser como un flushing, como un lavado. Entonces va a empezar a remover estos lodos y barnices. El primer cambio lo haces a un periodo corto, 4.000 o 5.000 kilómetros. Y ya posterior al siguiente cambio, nuevamente vuelves a aplicar el aceite y ya el aceite lo que va a generar es una limpieza adecuada y se va a generar ya una capa cerámica correcta entre anillos, pistón y camisa o cilindro. De esa manera va a garantizar una adecuada operación y vas a garantizar que el motor dure durante más tiempo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Ok, Alixon, vamos con las dos últimas preguntas. Teníamos una amiga que estaba esperando. Sí, dale, con gusto. Yo tengo una pregunta. Siga, sí, por claro. favor. Bueno, nuestros clientes, los que estaban utilizando el CJ4 y ahora, bueno, estamos utilizando el CK4, la diferencia entre los dos en tanto es como es mineral, ¿qué kilometraje es? ¿Rinde el mismo kilometraje o hay alguna otra diferencia? O sea, la diferencia entre el CJ4 y el CK4. Eso quiero saber. Mira, casualmente te estoy mostrando una gráfica. Acá en esta gráfica vamos a ver el CJ4 y el CK4. El CJ4 es el color verde y el CK4 es el color púrpura. Básicamente vas a tener solo 3 diferencias puntuales y son 2 las que más se notan. En el resto prácticamente vas a tener los mismos beneficios tanto un CJ como un CK. ¿La diferenciación cuál es? El aceite CK está diseñado para que haya menos burbujas o microburbujas en el aceite para que tenga una extensión de periodos y tiene una mayor estabilidad al corte. ¿Eso en qué beneficia? En que va a tener una mejor bombeabilidad en frío y también una mejor protección a las superficies. Entonces, básicamente el beneficio que tú vas a obtener al tener un Acedelco CK4 es una mayor protección ante el desgaste y una menor tasa de oxidación. Básicamente es la diferenciación significativa entre un CK y un CJ. En el resto de comportamientos, ya de corrosión, espesamiento, etcétera, etcétera, obstrucción de filtros, todo es muy similar al de un CJ. Esas son como las diferencias técnicas en la formulación o el beneficio que tú tienes. Lo que vas a ayudar es que una mayor protección a los componentes y posiblemente también, si ya deseas, un mayor periodo de servicio, pero como los periodos actualmente son tan cortos, casi que el periodo de servicio va a ser igual. El de un CJ, el de un CK te va a dar casi el mismo periodo de servicio. Ok, vamos con Leo Pazmiño, que pidió la palabra y ahí terminaríamos con la ronda de preguntas. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, antes que nada quería, si es que me pueden aclarar, por favor. ¿Es verdad que el aceite para vehículos diésel tiene mejores componentes, mejores aditivos que uno para un carro a gasolina o un motor a combustión por gasolina? Sí, no es que sea mejor.
sino que cada aplicación de lubricante tiene diferentes paquetes de aditivos de acuerdo a su función. Entonces, nos vamos a dar cuenta que no es el mismo paquete de aditivos de una caja automática al de un motor diésel o al de un motor a gasolina. Te voy a mostrar una pequeña gráfica. Apenas ya se las voy a mostrar acá. Y básicamente lo que les quiero mostrar es que va a depender de como tal la formulación, la aplicación del lubricante. No es que sea bueno o sea malo, sino que cada lubricante, de acuerdo a su aplicación, va a tener un paquete de aditivos. Básicamente, cuando tú tienes un aceite de motor diésel, vas a tener una mayor cantidad de aditivos detergentes dispersantes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diésel, el proceso de combustión del diésel es más sucio, más contaminado. Va a generarse hollín, subproductos de la combustión, mucho más que, por ejemplo, en un vehículo de gasolina. Y debido a eso, va a tener un paquete de aditivos mucho más robusto para mantener disperso todos estos contaminantes del proceso de combustión y mantenerlos dentro del aceite. Entonces, debido a la aplicación del diésel, va a tener un paquete de aditivos mucho más robusto diseñado para este tipo de aplicación. Mientras que los de gasolina va a tener otro tipo de aditivos específicamente también desarrollados para los de gasolina. Un ejemplo, los de gasolina presentan un fenómeno que se llaman las preigniciones a bajas velocidades. ¿Qué pasa con las preigniciones a bajas velocidades? Que se empieza a generar un incremento de puntos calientes de temperatura y se empiezan a generar unas sedimentaciones en las válvulas, y el aceite de gasolina está específicamente diseñado para evitar esas sedimentaciones y que la válvula tenga un asiento de manera correcta y tenga un adecuado funcionamiento del aceite. Adicional, tiene, por ejemplo, en el caso del Dexus 1 generación 2, está diseñado para proteger a los motores turbo cargados de gasolina livianos. Entonces, no es que el paquete de aditivos sea uno mejor que el otro, sino que dependiendo de la aplicación, tiene un paquete de aditivos y para otra aplicación tiene otro paquete de aditivos, que puntualmente en el diésel va a tener un paquete de aditivos mucho más robusto debido al tipo de combustión. Y ahora mi conclusión sería, el paquete de aditivos para el diésel, el motor a diésel es un motor a mucho más compresión y mucho más calor. Ajá. Entonces, le va a favorecer el yo ponerle un aceite para diésel a un carro a gasolina. Siempre y cuando sea la viscosidad, pero no necesariamente, como te digo. Por ejemplo, hoy en día está el fenómeno de las preigniciones a bajas velocidades y el aceite de motor diésel no está con ese paquete de aditivos para esa aplicación de gasolina. Entonces, por ejemplo, pero si tú tienes ¿a qué te refieres con eso? Es lo que llamamos el cascabeleo, no sé si lo llaman allá, cuando tú vienes con unas revoluciones muy bajas y el motor trata de apagarse. Y el motor ya trata de apagarse. Exactamente. Entonces, pero eso no se da por la viscosidad del aceite, porque a veces es que tú le bajas la viscosidad. No. Es netamente ya de admisión de aire porque tú no lo estás acelerando y ya se empieza a generar puntos calientes. Ahí nada tiene que ver el aceite. O el combustible no tiene... o el combustible no tiene el octanaje correcto también. Yo pensé que las cascabeleas se le podía dar, inclusive porque la viscosidad del aceite es muy bajo la viscosidad. Entonces no tiene nada que ver eso. El cascabeleo nada tiene que ver con el aceite, eso ya es un tema de la combustión como tal. Entonces cuando tú bajas mucho las revoluciones, pues no se está generando el combustible correcto y el aire correcto para que se genere una buena combustión. Okay. Y también va a depender del tipo de combustible. Un combustible con bajo octanaje va a tener un menor poder calorífico, entonces puede generar más preigniciones a bajas velocidades. Entonces, el más cascabeleo. Entonces, va a depender también de eso. Pero ahí nada tiene que ver el aceite. Ok, chévere. El aceite lo que va a ayudar es a proteger de este fenómeno para que no se genere un desgaste prematuro del motor. Ok, muy bien. Listo. Alixon, gracias igual por las preguntas. Alixon, déjale de compartir. Quisiera pedirles de favor a todos que prendan sus cámaras para podernos ver y tener un recuerdo de los participantes. Les agradecemos muchísimo en nombre de Mansuera por la asistencia. Vamos a estar generando este tipo de contenidos con más frecuencia. Vamos a
Mañana ya tienen la invitación ustedes. Tenemos capacidad hasta para 300 invitados, así que sugieran a sus amigos, a sus colegas de que puedan participar. Tenemos una capacitación sobre puntas de eje, homocinéticos, trizetas, todo lo que tiene que ver con la parte de la transmisión delantera. Le queremos agradecer muchísimo a Alixon, una charla muy completa, nos ha despejado mucho las dudas, así es que les invitamos a que participen. Siempre estamos en redes sociales publicando las siguientes actividades, así que les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales y esperamos que estos tipos de contenidos sean de aporte para sus conocimientos en estas épocas que tenemos que estar preparándonos para lo que viene. Muchísimas gracias a todos por la participación. Les esperamos mañana a la misma hora en el curso de Spicer, puntas de ejes y transmisión delantera. ¿Ok? Muchas gracias, Pablo. Saludos a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan un feliz día. Gracias por atendernos. Gracias, hasta luego. Excelente curso, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. El mayor de los gustos. Hasta luego. Gracias. Hasta Alex, luego. si quieres te quedas al final un rato. Gracias. Dale. Muchas gracias. Un gusto. ¿Cómo vas aquí? ¿Y cómo te sales de ¿Dónde? Alixon, te veo por celular más bien, ¿ya? Dale, dale. Ok, gracias a todos.